Hola a todos y bienvenidos al canal Flicktails. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar de la película Shrek 2. El regreso triunfal de Shrek y Fiona a su pantano idílico se ve interrumpido por una invitación real, un guiño a la vida de cuento de hadas que intentan dejar atrás, aunque con un toque de disonancia. La perspectiva de conocer a los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian, obliga a nuestra pareja a emprender un viaje que se siente más como una misión diplomática que como una visita familiar. Shrek, siempre un ser de costumbres sencillas y tierra lodosa, se enfrenta a la corte de muy lejano, un lugar tan pulcro y artificial como su propia naturaleza es rústica. Aquí es donde la rica tapicería de las expectativas y las apariencias comienza a tensarse. El rey Harold, interpretado con una rigidez que recuerda a los papeles más serios de algunos actores de carácter, esperaba un príncipe encantador, no un ogro que huele a humedad y que prefiere las conversaciones con un burro parlanchín. Este es un eco de las luchas internas de Shrek. ¿Puede el monstruo reformarse lo suficiente como para ser aceptado en la sociedad noble? Su inseguridad, a menudo disfrazada de terquedad, se agita con cada mirada de desaprobación. Paralelamente, asistimos a la reintroducción de un personaje que es el epítome de la vanidad y la ambición frustrada, el Hada Madrina. Su presencia, siempre orquestada con una elegancia teatral que evoca las divas de la vieja escuela de Hollywood, no es casual. Su plan, intrincado y codicioso, involucra a su hijo, el príncipe encantador. Es evidente que Encantador, criado bajo la sombra de su madre y obsesionado con el guión prescrito de Su cuento de hadas, es el producto perfecto de un sistema que prioriza la fachada sobre la autenticidad. Su actuación, aunque pulida, carece del corazón que Shrek, a pesar de su gruñido, posee. La tensión alcanza su punto álgido cuando Harold, presionado por la reina Lilian y la constante presencia manipuladora del Hada Madrina, toma una decisión drástica. Contrata a un cazarrecompensas de renombre, el Gato con Botas. Este personaje, que bebe directamente de la fuente del zorro, el bandido carismático de la literatura española, llega con una fanfarria de capa y estoque, listo para cumplir su encargo. Sin embargo, el encuentro entre el gato y Shrek, en lugar de ser un duelo a muerte, se convierte en una cómica y caótica secuencia de alergias y malentendidos, forjando una alianza incómoda pero esencial. La búsqueda de una solución mágica para que Shrek encaje se vuelve el motor narrativo. Guiados por el Hada Madrina, bajo falsas pretensiones, por supuesto, los tres llegan al taller de pociones, un lugar que huele a alquimia barata y sueños rotos. La poción del feliz. Para siempre es el MacGuffin perfecto, prometiendo transformar la apariencia, pero no necesariamente el núcleo. Shrek se convierte en un hombre apuesto, y burro, por un efecto secundario inesperado, en un corcel blanco espléndido, un guiño visual a las fantasías románticas que tanto detestan. Mientras Shrek experimenta su breve gloria humana, el gato con botas y burro se infiltran en el castillo, descubriendo la verdad sobre el plan del Hada Madrina y la oscura historia de Harold, quien resulta ser el sapo, obligado a casarse con Lilian para salvar su reino. Este giro añade una capa de melancolía shakespeariana a la trama. La vida no es un libreto. El clímax se desarrolla durante el gran baile real. Encantador, disfrazado de Shrek, intenta forzar a Fiona a besarlo, esperando anular la magia y consolidar su reclamo. Pero la verdadera Fiona, la ogresa, rechaza la falsedad. Shrek, habiendo aprendido que su verdadera esencia es más valiosa que cualquier fachada, y con la ayuda de sus nuevos amigos, interrumpe la farsa. La batalla final es una explosión de magia caótica. El Hada Madrina, en su intento desesperado de controlar la situación, es derrotada por su propia poción, transformada en una burbuja inofensiva. Al final, la aceptación es el verdadero triunfo. Shrek y Fiona eligen su apariencia original, entendiendo que el amor reside en lo que son, no en lo que aparentan ser, para complacer a un rey o a una sociedad obsesionada con los finales felices prefabricados. El rey Harold, liberado de sus viejas ataduras, acepta a su yerno ogro, y la vida en muy lejano se suaviza con un poco más de barro y honestidad. Es la victoria del alma sencilla sobre la pompa vacía. La llegada a muy lejano
es un choque cultural tan violento como el aterrizaje de un meteorito en un jardín de bonsáis. El castillo es un monumento al artificio, cada ángulo demasiado pulido, cada sirviente demasiado sonriente, y Shrek se siente como una mancha de aceite en un lienzo prístino. Observar a Fiona interactuar con sus padres es doloroso para él. Ella se esfuerza por encajar en el molde de princesa que nunca fue, y su sonrisa forzada es un espejo de la incomodidad de su esposo. Harold, el rey, exhibe una postura militar que delata su origen, un hombre que ha vivido toda su vida siguiendo órdenes o dándolas, y el rechazo hacia Shrek es palpable, no por maldad intrínseca, sino por el miedo a que la verdad desmorone el frágil reino de apariencias que ha construido. Lillian, por otro lado, parece más preocupada por la etiqueta social que por la felicidad genuina de su hija, un reflejo de la presión que sufren las figuras femeninas en la realeza para mantener la imagen. El gato con botas, mientras tanto, es un estudio de personaje fascinante. Su primera aparición está cargada de la grandilocuencia de un actor teatral acostumbrado a los aplausos, pero bajo esa fachada de espadachín seductor y letal se esconde una profunda necesidad de validación. Su transición de asesino a compañero es gradual. El momento en que se da cuenta de que Shrek y Burro no son meros objetivos, sino seres defectuosos y por lo tanto reales, marca un punto de inflexión en su propia narrativa. Burro, con su parloteo incesante y su lealtad inquebrantable, actúa como el contrapeso emocional constante, recordándole a Shrek, sin querer, la belleza de su propia imperfección. Su transformación en corcel es hilarante, pero también subraya el deseo infantil de ser algo más grandioso, aunque el resultado sea temporal y algo ridículo. La hada madrina es la verdadera villana shakespeariana aquí, moviendo hilos con la frialdad de un director de orquesta que odia la improvisación. Su ambición no es solo ver a su hijo en el trono, es la necesidad neurótica de imponer el orden narrativo sobre el caos de la vida real. Ella comprende que los cuentos de hadas funcionan porque tienen reglas estrictas. La belleza debe ganar, el feo debe ser desterrado. Encantador su creación, es la manifestación más pura de esta filosofía. Él no ama a Fiona. Ama el concepto de poseerla como trofeo que valide su propia existencia como príncipe perfecto. Su incapacidad para aceptar que Fiona ama a un ogro en lugar de a un hombre de cuentos es su talón de Aquiles. El clímax en el baile es una obra maestra de tensión dramática. Cuando Shrek, en su forma humana, mira a Fiona, hay un momento de terrible duda. Él es guapo, cumple con el canon, pero siente que está usando un disfraz que le queda mal. Fiona, al ver al falso Shrek, encantador, experimenta una profunda realización. La magia puede cambiar la forma, pero no puede fabricar el amor verdadero. El beso destinado a romper el hechizo y revelar al ogro es, en realidad, el catalizador para que Fiona elija su verdadera identidad. Es un momento catártico, donde la aceptación del monstruo se convierte en un acto de valentía suprema. La derrota del hada madrina con su propio elixir, convirtiéndose en espuma, es una justicia poética. La artificialidad se autodestruye bajo el peso de su propia falsedad. El regreso a la forma original es una celebración de la autenticidad ganada a pulso, un final que no es necesariamente pulcro, pero que es innegablemente feliz. El regreso a la forma de ogro por parte de Shrek y Fiona es más que una simple reversión física. Es un anclaje emocional. Cuando Shrek recupera su piel verde y su contextura robusta, hay una liberación evidente en su porte, como si se hubiera quitado un traje de talla equivocada. La risa que emite ahora es genuina, libre de la contención que sentía al intentar moldear sus gestos para agradar al rey Harold. Fiona, al mismo tiempo, acepta su propia naturaleza con una alegría renovada. Su transformación de mujer bella a ogresa es una declaración de independencia ante la tiranía estética de su linaje real. La dinámica entre Shrek y el rey Harold se resuelve en un entendimiento tácito, un cese al fuego forzado por la demostración de lealtad inquebrantable de Shrek hacia su esposa. Harold, al ver la profundidad del amor entre el ogro y su hija, y al enfrentarse a su propia historia, como el sapo forzado por un hechizo, se suaviza. Su acto de transformar su castillo
para hacerlo más habitable para una familia de ogros, añadiendo un estanque fangoso cerca del foso. Es un gesto de redención. Deja de ser el monarca rígido y se convierte por fin en un padre que intenta reconciliar sus deberes reales con su felicidad familiar. Lilian, la reina, observa todo con una mezcla de alivio y resignación, entendiendo que la felicidad de su hija no se mide en coronas o títulos, sino en el confort encontrado en la imperfección compartida. El gato con botas, ahora un miembro integral de la comitiva, encuentra su lugar no como mercenario, sino como protector leal. Su pasado como figura de acción se disuelve en la ternura de su nueva vida. El momento en que renuncia a su capa y a su espada en favor de un arnés cómodo para acurrucarse junto a Burro es la conclusión de su arco de personaje. El hedonismo y la vanidad han sido reemplazados por la camaradería. Su relación con Burro evoluciona de antagonismo a una simbiosis cómica, donde los ronroneos del felino sirven de perfecto contrapunto a los balbuceos del asno. En cuanto a Burro, su euforia al convertirse temporalmente en un corcel blanco es efímera. Aunque disfruta de la nobleza visual por un instante, pronto se da cuenta de que la elegancia no le sienta bien. Su esencia es el caos alegre. Su regreso a ser un burro parlanchín es recibido con alivio por todos, confirmando que su valor reside precisamente en su incesante, aunque a veces irritante, autenticidad. El legado de la hada madrina persiste como una advertencia. Su ambición, alimentada por el deseo de revivir la gloria del viejo orden de los cuentos de hadas perfectos, fracasa estrepitosamente ante la realidad. Su burbuja final es un recordatorio visual de que intentar forzar la narrativa de la vida resulta siempre en algo frágil y vacío. Shrek y Fiona demuestran que el verdadero feliz para siempre no es un estado estático de belleza y riqueza, sino un compromiso dinámico con la aceptación mutua, un pantano compartido, donde el amor no necesita disculpas ni filtros. Su vida continúa, seguramente llena de más inconvenientes cotidianos, pero ahora enfrentados con una solidaridad inquebrantable y un conocimiento profundo de quiénes son realmente. La vida tras el caos real se asienta en una nueva normalidad. Una que, aunque más tranquila, está marcada por la influencia de los recién adquiridos lazos familiares. El pantano, antes un refugio absoluto de la sociedad, ahora debe acomodar visitas ocasionales de Lilian y con mucha más cautela del rey Harold. Este último llega con una especie de entusiasmo torpe, intentando integrarse en el ritmo rústico de Shrek. Se le ve intentando, sin éxito, realizar tareas simples como intentar encender una fogata sin recurrir a hechizos o dar consejos sobre la cría de ranas, demostrando que la realeza tiene sus propios rituales y torpezas. Harold ha aprendido que la logística de un reino y la gestión de un pantano son dos disciplinas completamente distintas, y respeta la maestría innata de Shrek en la segunda. La crianza de los pequeños ogritos se convierte en el nuevo epicentro de la vida familiar. Fiona, ahora una madre sin las presiones de la corte, aplica su experiencia diplomática para mediar en las inevitables disputas entre sus hijos, mientras Shrek les enseña la importancia de la independencia y el correcto método para hacer barro. Es una educación práctica, alejada de los modales rígidos que le impusieron a Fiona en su juventud. Observar a Shrek en este rol paternal revela una profundidad inesperada. El ogro gruñón se revela como un protector feroz y un modelo a seguir sorprendentemente paciente, siempre priorizando la felicidad interna de sus crías sobre cualquier expectativa externa. Mientras tanto, Burro y el gato con botas han encontrado un equilibrio simbiótico en la periferia de la familia. Su constante interacción es un espectáculo secundario que añade color a la vida cotidiana. Burro, ahora más reflexivo, a veces intenta usar su voz de trueno para dar advertencias serias, aunque invariablemente termina en un chiste malo, forzando al gato a reaccionar con un bufido teatral o un tirón de bigote. El gato, por su parte, ha desarrollado un afecto casi protector hacia Burro, vigilando sus espaldas y a veces utilizando sus habilidades de sigilo no para robar, sino para asegurarse de que Burro no se caiga accidentalmente en el foso mientras intenta impresionar a alguien. Esta amistad improbable se consolida como un pilar de apoyo emocional para la pareja principal, demostrando que las conexiones más fuertes a menudo nacen de la fricción y el respeto mutuo.
La experiencia en muy lejano sirvió como un crisol, pero su verdadero testamento es cómo la pareja gestiona la paz después de la batalla. No se trata de evitar el mundo, sino de integrarlo en sus propios términos. El pantano sigue siendo su centro de gravedad, el lugar donde pueden ser imperfectos, ruidosos y esencialmente ellos mismos, con la diferencia de que ahora su burbuja de aceptación se ha expandido para incluir a aquellos que finalmente aprendieron a ver más allá de la piel verde. El cuento de hadas no terminó con el beso, sino que comenzó realmente cuando todos dejaron de fingir. La cotidianeidad del pantano, lejos del bullicio de la corte y los planes maquiavélicos, se revela como el escenario más exigente y gratificante. El desafío ahora no es luchar contra un villano, sino mantener la autenticidad frente a la costumbre y la inercia. Fiona, que antes era prisionera de una profecía, ahora es la arquitecta de su propio hogar. Su energía, que una vez estuvo enfocada en desatar su forma felina, ahora se canaliza en organizar las complejas dinámicas de una familia numerosa e inusual. Es fascinante verla impartir lecciones sobre la historia de los ogros, historias que sus padres, absortos en la mitología de príncipes y castillos, nunca consideraron relevantes. La presencia del rey Harold, aunque reducida, ejerce una sutil presión de normalización. A veces se le encuentra en el claro, observando con una fascinación casi antropológica cómo Shrek maneja un pequeño incendio en la chimenea con un chorro de agua oportunamente dirigido. Harold intenta aportar algo de su mundo, ofreciendo consejos sobre infraestructura, como construir un sistema de drenaje más eficiente para el lodazal, lo cual Shrek rechaza con un gruñido que es mitad rechazo y mitad afecto. Esta dinámica padre-yerno es un tira y afloja constante entre la practicidad bruta del ogro y la necesidad estructurada del monarca retirado. Un reflejo de cómo dos mundos opuestos pueden encontrar un punto de convergencia, aunque sea a través de la frustración mutua. En contraste, la reina Lilian abraza la nueva vida con una curiosidad genuina. Ella se convierte en una suerte de puente, entendiendo la necesidad de Fiona de tener raíces que no fueran de oro y mármol. Lilian, quizás recordando las restricciones de su propia juventud regia, se interesa por los rituales del pantano. Aprende a distinguir los mejores tipos de insectos para una cena sustanciosa y hasta intenta, con resultados desastrosos pero divertidos, imitar los gritos de celebración de Shrek. Ella es la primera en reconocer que la felicidad no es una cuestión de protocolo, sino de resonancia emocional. Burro y el gato con botas, en su papel de tíos honorarios, han madurado sus personalidades sin perder su esencia. Burro se ha vuelto sorprendentemente introspectivo en los momentos de calma, a menudo lanzando preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la amistad o el significado de ser un héroe, preguntas que, por su naturaleza, siempre dejan al gato sin una respuesta inmediata y elegante. El gato, por su parte, ha encontrado en la seguridad del pantano una nueva forma de fanfarronería, la de ser el protector indispensable. Ya no necesita impresionar a una audiencia, sino salvaguardar a su pequeño círculo. Se le ve dedicando horas a afilar su espada, no para el combate, sino como una especie de meditación, manteniendo su destreza como una promesa tácita de que nunca más permitirá que la familia corra peligro. El hecho de que comparta ahora la cama con Burro, en un ovillo de pelo y seda, es la imagen definitiva de la paz alcanzada. La vanidad del seductor ha sido sustituida por la comodidad del hogar. La vida, se confirma, es más rica cuando se vive en un barro compartido y honesto. El eco de la batalla en muy lejano se desvanece, dejando tras de sí no cicatrices, sino un cimiento más sólido. La ausencia de la hada madrina y su aura de perfección impuesta permite que el color se asiente de manera natural sobre el paisaje del pantano. Ya no hay urgencia por impresionar o por justificar su existencia. El tiempo se estira, permitiendo que las pequeñas victorias del día a día adquieran su verdadero peso. Shrek, libre de la presión de la apariencia humana, se permite deleitarse en la simplicidad de sus rutinas. Sus gruñidos ahora son más pausados, menos defensivos, casi melódicos para Fiona. Ha descubierto que ser un ogro es un trabajo en sí mismo, uno que requiere dedicación constante, especialmente en lo que concierne a la defensa territorial contra mapaches demasiado ambiciosos y la construcción de trampas divertidas para entretener a los niños.
Su mayor orgullo reside en la crianza, observando cómo sus pequeños, libres de las expectativas de ser príncipes o princesas, adoptan con naturalidad el amor por el lodo y el ruido. Es una paternidad que honra su propia historia, despojada del trauma y el abandono. Fiona ha encontrado su vocación más allá de la realeza y la magia. La mediación doméstica. Ella es la diplomática que consiguió la paz entre dos reinos, y ahora aplica esa maestría en las disputas por quién obtendrá el mejor trozo de rana asada. Hay una alegría palpable en su manejo de la situación, una liberación de la rigidez impuesta por su educación. Recuerda con una sonrisa irónica las veces que tuvo que practicar la reverencia perfecta, y ahora enseña a sus hijos a trepar árboles con destreza, valorando la agilidad sobre la gracia artificial. La integración real es un proceso lento y lleno de humor. Harold, el rey sapo, visita con menos frecuencia, pero sus visitas son más significativas. Ha abandonado sus uniformes militares en favor de ropa más cómoda, aunque siempre conserva un pañuelo impecablemente doblado en el bolsillo. Su pasatiempo se ha vuelto inusual: documentar la ecología del pantano. Con una libreta y un bolígrafo, registra la migración de las babosas y la acidez del agua, intentando aplicar la metodología de un monarca a la anarquía natural. Es su manera de aceptar el mundo de Shrek, traduciéndolo a un lenguaje que él entiende: el orden observacional. Lillian, por su parte, ha comenzado a traer pequeños lujos de la corte, no para imponerlos, sino como regalos. Una manta tejida con lana fina que Shrek usa para cubrir su pila de piedras favoritas, o jalea casera que se mezcla perfectamente con el pan de musgo de Fiona. En cuanto al dúo dinámico, Burro y el gato con botas han evolucionado hacia una pareja de ancianos sabios en broma. Burro todavía es una fuente inagotable de comentarios inapropiados y preguntas sin filtro, pero ahora los lanza con una cadencia más consciente, casi como si estuviera actuando para complacer solo al gato. El gato, habiendo renunciado a la sed de fama, ha canalizado su carisma hacia la protección. Su capa, aunque todavía pulcra, se usa menos para la seducción y más para envolver a Burro cuando éste se queda dormido en lugares incómodos. El gato ha aprendido que la verdadera valentía no es enfrentarse a dragones, sino comprometerse a despertarse cada mañana junto a la criatura más ruidosa y leal que uno pueda conocer. Su alianza es la prueba de que la amistad verdadera no requiere similitud de especie, sino una aceptación radical de las excentricidades del otro. El pantano es, al final, el único lugar donde todos sus personajes, extraños y complejos, pueden descansar sus espadas y sus largas colas. La paz adquirida es una paz vigilante, no por la amenaza externa, sino por la propia naturaleza expansiva de la familia. Los niños ogros crecen a un ritmo alarmante, y su curiosidad, mezclada con la herencia mágica de Fiona, comienza a generar incidentes menores pero reveladores. Un día, uno de los pequeños, jugando cerca del borde del pantano, emite un grito que no es de ogro ni humano, sino algo parecido a un chirrido metálico, y por un instante, el arbusto cercano se transforma en una estatua de azúcar. Fiona y Shrek se miran, una mezcla de orgullo y pánico recorriendo sus rostros. La magia, aunque no dominante, es latente en su descendencia, un recordatorio de que el feliz para siempre es un proceso continuo, no un destino final. Shrek se enfrenta entonces a un nuevo tipo de miedo paternal. ¿Cómo guiar una magia que él no entiende y que, históricamente, ha sido una fuente de persecución? Su instinto es suprimirla, proteger a sus hijos encerrándolos en la rutina segura del lodo y las vallas. Es Fiona quien lo detiene, explicando que la diferencia no es una maldición que deba ser escondida, sino una parte de su herencia que deben aprender a modular. Ella se convierte en la tutora de esta magia heredada, utilizando las enseñanzas de su propia transformación para explicar a los niños que la forma es fluida, pero el núcleo es fijo. Esto trae consigo nuevas dinámicas con los padres de Fiona. Harold, el antiguo sapo, se interesa fervientemente en la ingeniería de la transmutación, viendo en los pequeños trucos de sus nietos una ciencia que pudo haberle sido útil en su juventud. Lillian, por otro lado, se obsesiona con crear un ambiente seguro para la magia, intentando forrar el interior de la cabaña con seda antichispas, un esfuerzo inútil que solo sirve para irritar cómicamente a Shrek.
El gato con botas y Burro asumen roles de observadores críticos y, ocasionalmente, de apoyo logístico para estas lecciones. Burro, con su inocencia desarmante, a menudo pregunta si un conjuro podría convertirlo en un caballo de verdad por un día completo, solo para poder llevar a sus propios hijos a pasear sin que Shrek tenga que quejarse del peso. El gato, en su rol de guardaespaldas emocional, se centra en mantener la moral de Shrek alta. Entiende que la ansiedad de Shrek es la ansiedad de cualquier padre que teme que su hijo sea juzgado. El gato, recordando su propia vida como una actuación constante, le recuerda a Shrek que la única audiencia que importa es la que está sentada a su mesa. Este periodo de estabilización revela la verdad más profunda de su unión. La fortaleza no proviene de la similitud, sino de la complementariedad de sus neurosis. Shrek necesita el orden y la diplomacia de Fiona para navegar el mundo exterior. Fiona necesita la tosuda autenticidad de Shrek para anclarse a su yo verdadero. Sus vidas no son un cuento de hadas perfecto, sino un lodazal fértil, donde el amor ha echado raíces profundas, demostrando que el clímax de la historia no es el beso final, sino la tediosa, maravillosa y siempre cambiante realidad que sigue después. La aceptación de la magia latente en los niños ogros marca un punto de inflexión sutil, pero profundo, en la dinámica del pantano. Ya no se trata solo de sobrevivir al juicio de un reino, sino de gestionar el legado impredecible que han creado juntos. Shrek, al principio reacio, se ve obligado a confrontar su propia historia de rechazo. Su deseo de proteger a sus hijos de la misma marginación que él sufrió lo lleva a un estado de hipervigilancia. Es una manifestación de su trauma pasado. Si puede controlar el entorno lo suficiente, nada malo pasará. Sin embargo, Fiona, con su visión más amplia y su experiencia en desmantelar expectativas, le enseña que el control total es otra forma de prisión. Ella le muestra que la verdadera fortaleza reside en enseñar resiliencia, no en crear una burbuja a prueba de magia y juicio. El rey Harold, viendo la oportunidad de redención en la gestión de las transformaciones menores de sus nietos, se convierte en un asesor involuntario pero entusiasta. Dejando de lado los mapas de batallas, se dedica a diagramar los posibles patrones de aparición mágica, aplicando una lógica militar a lo caótico. Es un intento desesperado por ser útil en un mundo que ya no requiere su estrategia rígida, pero al hacerlo, encuentra un propósito que el trono nunca le dio: conectar con su nueva familia a través de la curiosidad compartida, aunque sea a través de un prisma burocrático. Lilian, por su parte, se concentra en la nutrición. Si los niños van a ser mágicos, necesitan la mejor dieta. Su cocina se convierte en un experimento constante de mezclar bayas exóticas de la corte con los hongos más sabrosos que Shrek encuentra, resultando en platillos que son sorprendentemente deliciosos, aunque visualmente cuestionables. El gato con botas y Burro se convierten en los principales sujetos de prueba para cualquier fenómeno mágico nuevo. Cuando un niño accidentalmente convierte una seta en un instrumento musical desafinado, Burro es el primero en intentar tocarla, esperando que el sonido atraiga a las hadas buenas, mientras el gato se posiciona protectoramente, listo para silenciar el ruido con un movimiento rápido de su estoque si el sonido resulta ser una llamada a algún antiguo enemigo. Su relación se ha profundizado hasta el punto de la telepatía cómica. Burro comienza una frase y el gato ya está terminando la punchline con un gesto de bigote, mostrando que la lealtad compartida ha pulido las asperezas hasta convertirlas en un brillo mutuo. Lo más conmovedor es observar cómo Shrek y Fiona se han convertido en un sistema de equilibrio perfecto. Shrek es el ancla terrenal, el que recuerda a todos que la felicidad no necesita adornos. Fiona es la fuerza que asegura que el ancla no se convierta en una cadena. Sus momentos de intimidad ya no son solo de afecto físico, sino de profundo entendimiento mutuo sobre las complejidades de la vida que han elegido. Se dan cuenta de que el final feliz no es un estado pasivo, sino una elección activa diaria para seguir eligiéndose, a pesar de los desafíos mágicos, familiares o de lodo. El pantano, más que un hogar, es ahora un santuario construido sobre la base innegable de que ser auténtico es el hechizo más poderoso de todos. La evolución de la comunidad del pantano hacia una especie de micronación anárquica, pero amorosa, continúa forjándose en la aceptación de lo inesperado.
Los incidentes mágicos de los niños ya no causan sobresaltos, sino expectación. Si un arbusto se convierte en caramelo, la primera reacción de Shrek es preguntar qué sabor tiene, y la de Fiona es asegurarse de que no haya quedado ningún residuo pegajoso que atraiga hormigas. Es una domesticación de lo sobrenatural a través del pragmatismo. El rey Harold, encontrando que la ciencia de los ogros es más absorbente que la política real, comienza a ver a Shrek no como una amenaza a su legado, sino como un experto en supervivencia en un entorno hostil. Harold ha empezado a usar ropa más holgada, e incluso se le ha visto intentando imitar el andar pesado de Shrek, aunque solo consigue un crujido doloroso en la rodilla. Esta lenta emulación es su forma de pedir perdón por su ceguera inicial. Lillian, consciente del cambio en su esposo, lo apoya con discreción, asegurándose de que sus notas ecológicas estén bien ordenadas y catalogadas, proveyendo la estructura que Harold necesita para sentirse productivo sin tener que revivir las presiones de la corona. El papel de Burro se ha expandido orgánicamente a ser el cronista no oficial de la vida en el pantano. Su tendencia a la verbosidad, antes vista como una molestia por Shrek, ahora se valora como un registro vivo de su historia. Burro narra las hazañas de los niños con una grandilocuencia digna de un bardo, adornando cada caída o descubrimiento con metáforas grandiosas que invariablemente terminan en un juego de palabras absurdo. El gato con botas, ahora instalado como el estratega de seguridad, complementa estas historias con la precisión táctica. Si Burro dice que un ejército de babosas atacó el jardín, el gato añade con seriedad: posición defensiva establecida en el cuadrante 3, minimizando bajas en la cosecha de lirios. Esta dupla funciona como el cerebro y el corazón ruidoso de la operación familiar. Para Shrek y Fiona, la mayor victoria es la indiferencia colectiva hacia la opinión externa. Han creado un ecosistema donde la autenticidad es la moneda de cambio. Cuando los vecinos del bosque, aquellos que una vez huyeron de ellos, se acercan tímidamente buscando consejos sobre cómo mejorar sus propias defensas contra zorros ladrones, Shrek y Fiona los reciben sin reservas. Shrek les enseña a valorar el aislamiento y la autosuficiencia, mientras Fiona les ofrece lecciones sobre cómo negociar acuerdos justos. Han pasado de ser marginados a ser la autoridad moral, no por su poder, sino por su evidente felicidad, construida con esfuerzo. Su amor no necesita un castillo como telón de fondo, florece mejor entre el olor a turba y el ruido de sus hijos probando nuevas formas de magia. El verdadero final feliz es la capacidad de elegir quién se queda en su círculo, y el pantano está ahora repleto de gente imperfecta, leal y, sobre todo, genuina. La rutina del pantano, con sus pequeños dramas mágicos y sus interacciones familiares, se convierte en un microcosmos de aceptación. La lección más persistente que Shrek imparte a sus hijos, a menudo sin palabras, es la de la autosuficiencia emocional. Observan cómo él y Fiona manejan las visitas reales con una calma imperturbable, sin menoscabar su propia identidad. Cuando el rey Harold intenta instalar un sistema de riego sofisticado, Shrek simplemente desvía el agua hacia su pozo de lodo, con una sonrisa que comunica: «Mi mundo funciona a mi manera, Majestad». Este rechazo suave, desprovisto de la ira defensiva del pasado, es la mayor señal de crecimiento. Fiona, mientras tanto, se dedica a moldear la percepción pública de su familia, no mediante la confrontación, sino a través de la demostración práctica de su utilidad. Cuando una tormenta azota la región, son los ogros y sus amigos quienes organizan el rescate de los animales pequeños y la reparación de los techos dañados. Fiona usa sus habilidades de negociación para asegurar que los aldeanos entiendan que un ogro puede ser un aliado más confiable que un príncipe engreído. Ella entiende que la reputación se construye con acciones consistentes, no con apariciones esporádicas en bailes reales. El gato con botas, sintiéndose superfluo en tiempos de paz, se dedica a entrenar a los niños en el arte de la vigilancia pasiva. Su instrucción se centra en el sigilo y la observación aguda, habilidades esenciales para sobrevivir en cualquier corte o en un bosque lleno de bichos molestos. Le enseña a Burro a moverse sin hacer ruido, una tarea tan imposible como esperar que el sol se oculte a mediodía. Burro, aceptando su destino de ser ruidoso, se convierte en el sistema de alarma temprana,
su griterío anunciando cualquier cambio en el entorno, mucho antes de que el gato pueda detectarlo con sus orejas refinadas. La camaradería entre ellos es ahora una danza bien ensayada, donde el exceso de uno es compensado por la reserva del otro. Los momentos de tranquilidad son aprovechados por Shrek y Fiona para reconectar. A menudo se les encuentra al atardecer, sentados en la orilla del estanque, observando a los niños practicar sus pequeños trucos mágicos. En esos instantes, Shrek admite, con una voz apenas audible, que temía que al casarse con Fiona, su vida se convertiría en una serie interminable de compromisos incómodos. Fiona le responde que el amor verdadero no es la ausencia de compromisos, sino la certeza de que cada uno de esos compromisos está alineado con sus valores fundamentales. Han creado un feliz para siempre, que no se parece a ningún libro de cuentos. Es desordenado, a veces huele mal, pero es innegablemente real y profundamente suyo. El pantano se ha convertido en el reino más auténtico de todos. La vida en el pantano ha cristalizado en una forma de arte, un tapiz tejido con hilos de lodo, magia residual y afecto incondicional. La presencia de Harold y Lillian se ha vuelto menos una visita protocolaria y más una inmersión voluntaria en la vida sencilla, aunque con sus reservas reales. Harold, por ejemplo, ha desarrollado una fascinación casi académica por las técnicas de defensa orgánica de Shrek. Ahora lleva consigo un pequeño cuaderno donde anota los métodos para desviar el agua fangosa lejos de la cabaña, contrastando la ingeniería medieval con la practicidad ogresca. Es una tregua intelectual que simboliza su aceptación. Ya no intenta cambiar a Shrek, sino entender la lógica detrás de su aparente caos. Lillian, por su parte, ha introducido discretamente el concepto de la jardinería en el exterior del foso. Aunque sus rosas reales luchan por sobrevivir en la tierra pesada del pantano, el esfuerzo es visto por Fiona como un intento hermoso y desesperado de tender puentes entre mundos. Los niños ogros, a medida que crecen, exhiben una mezcla fascinante de la fuerza bruta de su padre y la adaptabilidad mágica de su madre. Su educación se basa en la experimentación controlada. Cuando un juego conduce a un pequeño brote de fuego mágico, no hay pánico. Shrek simplemente apaga la llama con un escupitajo bien dirigido, mientras Fiona analiza el tipo de energía liberada. Han aprendido que la magia, al igual que el temperamento de un ogro, es una fuerza natural que debe ser respetada y redirigida, nunca reprimida. El gato con botas y burro han alcanzado un nivel de entendimiento mutuo que roza lo telepático, aunque mediado por el drama. Burro todavía anhela el reconocimiento y la aventura, y a veces se queja a gritos de la monotonía. Pero cuando lo hace, el gato no saca su espada, sino su bufanda más fina, ofreciéndosela a Burro para que se seque las lágrimas o para que se tape la boca si el ruido amenaza con atraer demasiada atención no deseada. El gato ha renunciado al papel de seductor solitario. Su orgullo ahora reside en ser el compañero constante y silencioso de Burro. Su entrenamiento en sigilo ha derivado en un juego constante. El gato intenta escabullirse sin ser notado, y Burro lo localiza instantáneamente con una exclamación ruidosa y amorosa, lo que siempre resulta en un bufido de frustración adorable del felino. Para Shrek y Fiona, el feliz para siempre se ha convertido en sinónimo de trabajo continuo. Han entendido que el cuento de hadas no era la boda, sino la capacidad de seguir eligiéndose cada mañana, conociendo todas las imperfecciones del otro. Shrek, que una vez solo deseaba soledad, ahora encuentra el mayor placer en el ruido de su hogar bullicioso. Fiona, que fue entrenada para la realeza, ha descubierto que su verdadero trono es el lugar al lado de un ogro que la ama tal como es. Su vida es una afirmación constante de que el valor no reside en la apariencia que se presenta al mundo, sino en la verdad que se comparte en la intimidad del hogar. El pantano, lejos de ser un exilio, es la prueba viva de que los finales felices solo son alcanzables cuando uno está dispuesto a ensuciarse las manos y el corazón para construirlos. La madurez en el pantano trae consigo una melancolía serena, la conciencia de que incluso las mejores etapas tienen sus ciclos. Los niños ogros, ahora adolescentes incipientes, comienzan a mostrar un deseo incipiente de explorar más allá de los límites del territorio paterno. No buscan escapar del amor, sino probar la solidez de las lecciones aprendidas contra el mundo exterior.
Este nuevo impulso genera en Shrek una ansiedad casi palpable, un miedo renovado a que el mundo exterior infecte la pureza de su burbuja. Se le ve inspeccionando con lupa las mochilas de sus hijos antes de cada incursión al bosque, buscando cualquier rastro de varitas mágicas prestadas o modas tontas de las aldeas cercanas. Fiona maneja esta etapa con la autoridad de una reina que ha elegido su reino. Ella entiende la necesidad de probar las propias alas, incluso si esas alas son verdes y llenas de barro. Ella instruye a los niños no sobre cómo luchar, sino sobre cómo negociar la retirada con dignidad. Si te enfrentas a un prejuicio, les dice Fiona con la calma de quien ha vencido a un dragón, no respondas con ira, responde con lógica, y si es necesario, con una distracción memorable. Es la transferencia de su propia estrategia de supervivencia. Parecer inofensivo hasta que la verdad de su fuerza es innegable. El rey Harold ha encontrado un nuevo proyecto: la catalogación histórica de los artefactos del reino perdido. Su obsesión con la burocracia ha encontrado un nuevo enfoque en documentar, con tinta y pluma, cada error y cada triunfo de su propia vida. El antiguo monarca se ha transformado en un biógrafo melancólico, buscando significado en el pasado para justificar su presente. Lilian, su compañera silenciosa, le provee el apoyo logístico, traduciendo sus notas militares a un lenguaje más poético para que Fiona y Shrek entiendan el contexto de su rigidez anterior. Es un acto de sanación intergeneracional a través de la documentación. El gato con botas y burro se encuentran en el umbral de una nueva etapa de compañerismo: la madurez del ridículo. El gato, aún ferozmente protector, ha adoptado un aire de digno hastío ante las payasadas de Burro. Cuando Burro, en un intento de demostrar su valía como centinela sonoro, intenta imitar el aullido de un lobo y termina sonando como una tetera oxidada, el gato no se burla, simplemente se acerca, le da un golpe suave con la punta de su bota y susurra: «Bien, ahora alerta a todo el valle». «Buen trabajo, amigo». Esta es la mayor expresión de afecto del felino. Aceptación sin crítica. Burro, a su vez, se ha convertido en el único ser capaz de convencer al gato de tomar siestas regulares, ofreciéndole una manta tejida por Lilian que, irónicamente, es más suave que cualquier seda que el gato haya poseído jamás. Shrek, al observar a su familia crecer y dispersarse ligeramente, experimenta la realización más profunda de su viaje. El silencio no es un vacío a ser llenado con gruñidos, sino un espacio para escuchar. Se da cuenta de que su amor por Fiona no se mide por la ausencia de dragones o hadas madrinas, sino por la paciencia que tiene al escuchar los interminables, y a menudo tontos, monólogos de Burro, y por la ternura con la que corrige los errores de ingeniería de Harold. Su «feliz para siempre» no es un final estático, sino la constante renegociación de sus límites y afectos, un pantano en constante y saludable flujo. El aire del pantano, antes cargado de la amenaza constante de la intrusión, ahora vibra con el pulso de la independencia juvenil. Los niños ogros, al aventurarse más allá de los límites conocidos, llevan consigo pequeños talismanes. Una piedra pulida por Shrek, un mapa burdo dibujado por Fiona y, a menudo, una pluma de un sombrero viejo del gato con botas. Su regreso es siempre triunfal, cargado de anécdotas sobre cómo un rumor de ogros se disipó con una sola mirada firme de uno de ellos, o cómo un truco de magia menor resolvió una disputa con unos niños de la aldea. Han interiorizado la lección fundamental. No necesitan ocultar su naturaleza, solo necesitan saber cómo presentarla. La interacción con la realeza se ha vuelto más matizada. Harold, en su labor como cronista, ha descubierto fallas en sus registros históricos respecto a la magia natural de los ogros, lo que lo lleva a consultar a Shrek con una reverencia casi académica. «¿Cómo determinaste, ogro?», pregunta Harold con su pluma lista, «que el lodo debía ser usado como amortiguador térmico y no como barrera acústica». Shrek responde con un gesto vago hacia el foso, y Harold asiente, anotando minuciosamente. Respuesta: intuición empírica superior. Confirmado. Lilian, viendo que su esposo ha encontrado un propósito menos estresante, ha comenzado a organizar pequeños talleres de adaptación rústica para los aldeanos que se atreven a acercarse
enseñándoles a hacer cestos y a conservar alimentos, ganando un respeto silencioso por su capacidad de hacer prosperar la vida en cualquier entorno. La dupla burro y gato ha refinado su arte de la coexistencia hasta convertirlo en una forma de teatro experimental. Burro ha descubierto que puede usar sus relatos épicos y exagerados para manipular al gato a hacer tareas domésticas. «Gato», suplica Burro con voz trémula, «si no me ayudas a limpiar las telarañas del techo, temo que mi voz se quiebre para siempre y no podré cantarte más serenatas falsas». El gato, aunque exasperado por la manipulación emocional barata, cede, pero no sin un monólogo interior perfectamente audible para Burro. «Sí, la amenaza es real». ¿Quién, entonces, mantendrá a raya los horrores del silencio? Su protección hacia Burro ya no es reactiva, sino proactiva. Han establecido un horario de siestas obligatorias para Burro, y el gato se asegura de que ningún ruido externo perturbe su descanso, habiendo aceptado que su amigo es su punto más vulnerable y, por lo tanto, su más grande responsabilidad. Para Shrek y Fiona, el verdadero triunfo se mide en la paz interior que irradia su hogar. Shrek ya no gruñe ante el desorden, sino que lo ve como evidencia de vida y actividad. Sus momentos a solas se centran en la planificación de las siguientes aventuras de sus hijos, cada mapa y cada lección una inversión en su autonomía. Se han dado cuenta de que su amor no era un final de cuento, sino una chispa que encendió una fogata comunitaria. Fiona mira a Shrek mientras él sonríe ante una travesura de sus hijos y comprende que la belleza no es la piel que llevas, sino el refugio que has creado para aquellos que te aman incondicionalmente. El pantano es ahora un faro de lo que significa ser verdaderamente libre. Elegir tu propia imperfección y defenderla con ferocidad y ternura. La secuela de las aventuras del ogro más famoso del cine, Shrek 2, profundiza con una maestría sorprendente en los temas ya establecidos en su predecesora, añadiendo capas de complejidad social y explorando la dinámica de una relación a largo plazo, todo ello envuelto en una sátira mordaz del Hollywood de los cuentos de hadas. La llegada de Shrek y Fiona a muy lejano, el reino natal de la princesa, se convierte en el catalizador perfecto para exponer las tensiones inherentes a la aceptación y al juicio social. No es solo un viaje geográfico, sino un descenso al infierno de las expectativas familiares y de la alta sociedad, perfectamente personificado en los reyes Harold y Lilian, cuyas reacciones ante el aspecto de su yerno son el primer gran obstáculo. El conflicto central se alimenta de la disonancia cultural. Shrek, el humilde y feliz habitante del pantano, es forzado a navegar por un mundo obsesionado con la imagen, la etiqueta y el linaje aristocrático. Este contraste resuena con el propio núcleo creativo de las películas, que desafían constantemente los tropos establecidos por Disney. Mientras que el primer filme se centró en la autoaceptación de Fiona como ogra, esta secuela aborda la lucha por mantener esa identidad frente a la presión externa de encajar. La introducción de nuevos personajes es fundamental para el desarrollo narrativo y temático. El hada madrina, con una voz poderosa y una ambición implacable, encarna la maquinaria de la industria del espectáculo y los estándares de belleza inalcanzables. Su rol no es solo el de antagonista mágica, es la ejecutiva de relaciones públicas que busca desesperadamente moldear a Fiona para el producto que cree que el reino merece. Su motivación, arraigada en asegurar el futuro de su hijo, el príncipe encantador, un personaje deliciosamente narcisista y superficial, refleja la tiranía del legado y la ambición hereditaria. Encantador, con su aire de actor de telenovela que nunca ha conocido la adversidad real, sirve como el espejo oscuro de lo que Shrek teme convertirse si cede a las transformaciones. El arco de Burro es igualmente enriquecedor. Su devoción inquebrante a Shrek y su posterior transformación en un semental blanco es una comedia brillante, pero subraya su lealtad. Burro no cuestiona la esencia de Shrek. Admira su autenticidad, incluso cuando ésta causa incomodidad. Es el contrapunto emocional a la duda que empieza a corroer a Shrek. La figura de gato con botas, o Puss in Boots, merece un análisis aparte. Su incorporación no es meramente cómica, aunque sus secuencias de estornudos y su destreza felina son oro puro.
Puss es presentado inicialmente como un asesino contratado, un eco de los antihéroes del spaghetti western, una clara referencia al cine de acción que la franquicia adora parodiar. Sin embargo, su redención y posterior alianza con Shrek y Burro funcionan como una metáfora de la amistad improbable. Puss aprende que la verdadera valentía no reside en la reputación o la espada, sino en la lealtad y en defender aquello en lo que se cree, independientemente del estatus social. Su pasado, sutilmente esbozado como un personaje que ha trabajado para poderes oscuros, se disuelve ante la calidez genuina del grupo. La decisión de Shrek de buscar la poción de felices para siempre es el punto de inflexión dramático. No es un acto de cobardía, sino de amor sacrificial. Él cree genuinamente que no es digno del mundo de Fiona, o que su fealdad es una carga para ella y su familia. La poción, que temporalmente invierte los roles, transformando a Fiona en humana y a Shrek en un apuesto galán, plantea la pregunta filosófica central: ¿amamos la persona o la apariencia? La película responde con firmeza que la belleza física es transitoria y superficial. La verdadera felicidad reside en aceptar la verdad del otro, incluso si eso significa aceptar la piel verde y las orejas de ogro. La secuencia final en el baile real, con el engaño de la hada madrina y la intervención heroica del trío improbable, es una explosión de energía narrativa. La batalla final no es solo mágica, sino una declaración de principios. La autenticidad triunfa sobre la fachada fabricada. El beso final, en el que Shrek y Fiona eligen conscientemente volver a su estado de ogros, sella el mensaje de la película. La felicidad verdadera no es la de un cuento de hadas prescrito, sino la que uno construye con quien verdaderamente es. Shrek 2 funciona no solo como una secuela exitosa, sino como una pieza de crítica cultural que celebra lo imperfecto y lo genuino frente al brillo opresivo de la perfección impuesta. La maestría de la secuela reside en cómo utiliza la comedia y la parodia para explorar vulnerabilidades muy humanas. Shrek, a pesar de su exterior rudo y su aparente indiferencia hacia el mundo exterior, demuestra ser profundamente sensible a la aprobación. Su incomodidad en el salón de baile de muy lejano, vestido con un traje ridículo que parece hecho a la medida para un hombre que prefiere el barro, es palpable. Es la personificación del forastero en la fiesta, y cada mirada condescendiente de los nobles, cada susurro sobre su olor, actúa como un pequeño dardo en su autoconfianza. Esta lucha interna se ve agravada por el contraste directo con el príncipe encantador, quien, a pesar de ser un producto de marketing pulido, encaja perfectamente en la estética superficial de la corte. Es aquí donde la actuación vocal de Mike Myers brilla, transmitiendo esa mezcla de orgullo ogro y el anhelo secreto de pertenecer. Fiona, por su parte, enfrenta una crisis de identidad duplicada. Si en la primera parte luchaba por aceptar su transformación nocturna, ahora debe lidiar con la desilusión de sus padres y la presión de elegir entre la seguridad de la forma humana, el camino que sus padres esperaban para ella, y la autenticidad de su vida con Shrek. Su capacidad para alternar entre la elegancia regia y los hábitos rudos del pantano es un recordatorio constante de su naturaleza híbrida, una dualidad que la película celebra como fortaleza, pero que la sociedad ve como defecto. La hada madrina, Úrsula K. Le Guin del mundo de los cuentos es la representación del poder corporativo disfrazado de benevolencia. Su negocio no es solo hacer magia, es controlar narrativas. Su ambición por encantador, que es más un títere con buena dentadura que un verdadero heredero al trono, demuestra que en este universo fílmico, el linaje importa menos que la estrategia. Su influencia sobre el rey Harold, forzado a actuar como su cómplice por viejas deudas mágicas, añade una capa de tragedia a la narrativa real. Harold, un personaje que comienza como un padre frío, se revela como una figura atrapada, y su posterior redención al enfrentarse a la hada madrina con un rayo de luz, tras la revelación de su verdadera forma de sapo, es un momento catártico. Es la aceptación de su propia imperfección, lo que finalmente le otorga la fuerza para defender a su hija y yerno. El equipo de Shrek, Burro y ahora Puss in Boots se convierte en una unidad familiar disfuncional, pero ferozmente leal.
La química entre Burro y Puss es el motor cómico secundario. El gato, inicialmente un instrumento de asesinato, experimenta una de las transformaciones más rápidas y efectivas en términos de arco de personaje secundario. Su vulnerabilidad se expone no solo a través de sus alergias, sino en el momento en que confiesa su soledad y miedo a no tener un lugar. Su aceptación por parte de Burro, a pesar de los constantes intentos de Puss de robar el foco o de ser demasiado dramático, solidifica el concepto de que la familia se elige, no se hereda. La escena donde Puss se acurruca con Burro, superando su orgullo felino, es un momento de ternura inesperada que subraya el verdadero corazón de la película: la amistad incondicional. La poción misma es un comentario ingenioso sobre la fantasía. El efecto es temporal y, crucialmente, no resuelve los problemas subyacentes. Solo cambia la superficie. Shrek, como hombre, sigue siendo inseguro, y Fiona, como humana, se siente extraña y forzada a participar en el teatro social. Esto refuerza la idea de que la felicidad duradera exige confrontar la realidad de quienes somos, no escapar a una versión idealizada. El clímax, con la multitud celebrando a los ogros, no es solo una victoria sobre la villana, sino una ovación a la autenticidad en una sociedad desesperada por el espectáculo. Shrek 2 es, en esencia, una sátira sobre la presión de la marca personal y una oda a la belleza de las alianzas forjadas en la adversidad, demostrando que incluso el cuento de hadas necesita una dosis saludable de barro y sarcasmo para ser real. La narrativa de Shrek 2 se articula con una sofisticación notable en su manejo de la perspectiva y el deseo. La introducción del viaje a muy lejano obliga a los espectadores a reconsiderar lo que significa el para siempre, una vez que la adrenalina inicial del romance ha pasado y la convivencia forzada con la suegra y el suegro se convierte en realidad. La angustia de Shrek no es la de un miedo al fracaso romántico, sino el pánico ante el juicio irreversible de la tradición y la aristocracia. Este ogro, que tan valientemente luchó por su amor contra un dragón, se encuentra paralizado por la etiqueta y el miedo a decepcionar a aquellos que no entiende. Es la prueba definitiva de que la valentía exterior no siempre se traduce en seguridad interior. El personaje de Encantador es una parodia particularmente mordaz de la celebridad hipermasculinizada y vacía. Su habilidad con la espada o el baile es superficial, aprendida y ensayada. Su diálogo está plagado de clichés románticos que Shrek, con su franqueza bruta, desmantela involuntariamente. Encantador opera bajo la ilusión de que el guión ya está escrito y que él solo debe seguir las líneas. Su incapacidad para improvisar o mostrar una emoción genuina lo condena desde el principio ante el público de la película, que ya ha aprendido a valorar la autenticidad sobre el artificio. La hada madrina, por otro lado, es la encarnación del miedo al envejecimiento y la pérdida de relevancia en un mundo que idolatra la juventud y la perfección. Su desesperación por asegurar el trono para su hijo es un reflejo de su propia ambición truncada. Ella representa el lado oscuro de la industria del entretenimiento, la necesidad de controlar el producto final a cualquier costo. Su transformación de figura maternal mágica a tirana despiadada al final es gradual y aterradora, demostrando que el poder absoluto corrompe, incluso si comienza con la intención aparentemente noble de arreglar las cosas. La relación entre burro y gato con botas evoluciona desde una rivalidad territorial cómica hasta una simbiosis necesaria. Burro, en su constante efusividad y necesidad de afecto, es el ancla emocional de la película. Él no entiende las complejas estructuras sociales ni las dudas existenciales de Shrek. Simplemente ama a su amigo. Gato con botas, con su aire de superviviente cínico que ha visto demasiado, necesita esa inyección de afecto incondicional que Burro ofrece sin reservas. Cuando Gato, el espadachín temido, se acurruca junto a Burro después de haber sido maltratado, se revela una capa de vulnerabilidad sorprendente. Este acto demuestra que la fachada del guerrero o el mercenario se derrumba ante la necesidad humana básica de compañía. Es un subtexto poderoso sobre cómo incluso los más endurecidos necesitan un refugio. La elección de volver a ser ogros es el acto final de madurez emocional para Shrek y Fiona. Es una renuncia consciente al final feliz,
preempaquetado que la sociedad les ofrecía. El hecho de que la audiencia, representada por los ciudadanos de muy lejano, reaccione con júbilo al verlos volver a sus formas verdes, sugiere un cambio cultural provocado por su ejemplo. Han logrado lo impensable, reescribir la definición de cuento de hadas. La celebración no es solo por la victoria sobre la hada madrina, sino por la validación pública de que el amor verdadero reside en la aceptación radical de la imperfección del otro. La película concluye reafirmando que la vida auténtica, aunque menos pulcra y brillante que la fantasía corporativa, es infinitamente más satisfactoria. La estructura narrativa de la secuela, al situar a los protagonistas en un entorno ajeno y hostil, se convierte en una disección del concepto de hogar. El pantano, antes visto como un exilio autoimpuesto, se revela como el único lugar donde la identidad de Shrek y Fiona es completa y no negociable. Muy lejano, con su brillo excesivo y su arquitectura de fantasía elevada al cubo, funciona como una prisión dorada. La arquitectura misma de este reino, diseñada para impresionar y uniformar, contrasta violentamente con la orgánica imperfección del pantano. Este contraste visual y ambiental refuerza la tesis de la película. La autenticidad requiere un espacio donde uno pueda simplemente ser, sin la obligación constante de actuar. El papel del rey Harold es clave en esta dinámica de contraste. Su transformación de figura paterna distante y autoritaria a sapo vulnerable y finalmente aliado es un reflejo de su propio viaje de autoaceptación. Harold comprende, a través del dolor de casi perder a su hija por un engaño, que su preocupación por el linaje y la apariencia era una máscara para su propia inseguridad y sumisión ante la hada madrina. Su decisión de usar su propia magia, al final, es un acto de rebelión paterna que rompe el ciclo de opresión mágica que él mismo había sufrido. Es el patriarca forzado a admitir que el príncipe encantador no era el que él había planeado, sino el que su hija eligió. En cuanto a la música y la banda sonora, la película utiliza la música pop contemporánea de manera deliberada para socavar la música orquestal tradicional de los cuentos de hadas. El uso de Smash Mouth, I Need a Hero, en el clímax no es casualidad. Es un himno irónico y moderno que celebra al antihéroe. Mientras que las baladas épicas habrían enmarcado la victoria de Shrek como un triunfo caballeresco tradicional, la elección del rock moderno subraya que estos héroes son producto de una nueva era, uno que valora el carisma imperfecto sobre la perfección programada. La banda sonora se convierte, por tanto, en otro nivel de sátira, actualizando el arquetipo del cuento de hadas para una audiencia consciente de la cultura pop. La vulnerabilidad de Shrek se intensifica cuando se enfrenta al espejo de su propia transformación. Al verse guapo y bien parecido, no siente alegría, sino un profundo temor de ser descubierto como un fraude. Su reacción al no ser reconocido inicialmente por Fiona, que ve al apuesto humano y no a su verdadero amor, es la confirmación de su mayor miedo, que ella solo lo amaba por la apariencia que ahora él ha perdido temporalmente. Esta inversión de roles fuerza a Fiona a tomar la iniciativa emocional, demostrando que ella es la más fuerte y decidida de la pareja en el ámbito de la afirmación de la identidad. Es ella quien debe convencerlo de que su amor es más profundo que la capa de piel verde. Finalmente, la película maneja con delicadeza el tema de la amistad femenina al presentar a Fiona y a las otras princesas de la corte, aunque brevemente, como figuras que han quedado atrapadas en expectativas similares. Aunque no se desarrolla extensamente, la interacción entre Fiona y las otras damas, que parecen vivir vidas superficiales, refuerza la idea de que la comunidad de las marginadas, las que no encajan en el molde, es la verdadera fuente de apoyo. Shrek 2 es, en su núcleo, una celebración de los lazos elegidos sobre las obligaciones impuestas, ya sean matrimoniales, familiares o sociales. La complejidad emocional de Shrek 2 se sustenta en la manera en que la película subvierte las expectativas del espectador a través de la manipulación de la percepción. La visión del mundo exterior, filtrada por los ojos de Shrek, está teñida de cinismo y resentimiento hacia la superficialidad, pero bajo esa coraza late un deseo profundo de validación, especialmente por parte de la familia de su esposa. Este conflicto interno se manifiesta en su torpeza social.
Cada intento de Shrek por adoptar modales aristocráticos resulta en una catástrofe cómica, pero cargada de significado. Su incapacidad para dominar el baile real, por ejemplo, no es solo una falta de práctica, sino un rechazo instintivo a someterse a coreografías sociales que anulan la expresión personal. El príncipe encantador se erige como el avatar perfecto de la masculinidad tóxica del cuento de hadas. Guapo, seguro de sí mismo, pero completamente hueco. Su entrenamiento bajo la hada madrina lo ha convertido en un arma pulida, diseñada para cumplir un propósito narrativo específico. La ironía dramática reside en que Encantador es tan víctima de la ambición de su madre como lo es Shrek de la desaprobación de sus suegros. Ambos están siendo moldeados para un rol que no les pertenece intrínsecamente, pero Shrek tiene la conciencia para luchar contra esa fabricación, mientras que Encantador la ha abrazado plenamente. La dinámica entre Shrek y Burro, en su tercera aventura, alcanza su madurez. Burro ya no es solo un alivio cómico, es el barómetro de la moralidad de Shrek. Cuando Shrek duda de su valor, es Burro quien con su optimismo ilimitado y su falta de filtro le recuerda quién es en esencia. Su deseo de ser transformado en semental no es un intento de imitar la belleza, sino un gesto de solidaridad extrema con su amigo, deseando compartir su carga y su posible éxito superficial. Es una lealtad casi sacrificial que contrasta con el oportunismo de quienes rodean a la realeza. El arco de Puss in Boots es fascinante porque representa la redención a través del servicio desinteresado. Su pasado como mercenario, sugiriendo una vida marcada por el uso de su encanto para fines cuestionables, encuentra su propósito real al unirse a una causa moralmente clara: defender a los marginados. El momento en que se somete a la poción que lo convierte en una bola de pelo indefensa y estornudadora es una metáfora visual de la vulnerabilidad que acompaña a la verdadera amistad. Al bajar la guardia, se expone al ridículo, pero gana afecto genuino. El punto culminante de la película, la aceptación pública de los ogros, es una victoria del realismo sobre la fantasía. La multitud, inicialmente seducida por la magia y la promesa de un rey guapo, se gira en favor de Shrek y Fiona cuando perciben la profundidad de su conexión y la falsedad del engaño. Esto sugiere que el público general, incluso dentro del mundo de fantasía, anhela historias más honestas. La decisión de rechazar la apariencia humana para volver a ser ogros es, en última instancia, la decisión de elegir la verdad conocida sobre una mentira cómoda, un mensaje poderoso para cualquier relación que enfrente las presiones externas de conformidad. La sutileza con la que Shrek 2 maneja el tema de la parentalidad y las expectativas no resueltas es otro pilar fundamental de su éxito. El rey Harold y la reina Lilian no son meros obstáculos en el camino de los protagonistas. Son víctimas de su propio cuento de hadas defectuoso. Harold, atrapado en un compromiso mágico con la hada madrina, encarna la carga de las promesas hechas en la juventud y el miedo a romper los pactos. Su frialdad inicial hacia Shrek es un reflejo de su propia desesperación por controlar el destino de su hija, un destino que él cree haber asegurado a través de medios mágicos y alianzas estratégicas, en lugar de la felicidad orgánica de Fiona. Su liberación solo ocurre cuando acepta su propia naturaleza, la de un sapo, y se rebela contra la tiranía de la apariencia perfecta que la hada madrina impone. Es un momento de paternidad redentora, donde el sacrificio por el bienestar de su hija supera su propia seguridad social. Lilian, por otro lado, representa la aceptación condicionada, la madre que ama a su hija, pero no puede reconciliar ese amor con el estándar que la sociedad de Far Far Away le impone. Su calidez es evidente, pero está teñida por el miedo al escándalo y la vergüenza pública. Su fascinación inicial por la idea de que Shrek podría ser transformado revela una esperanza secreta de que Fiona pueda tener ambas cosas: un amor verdadero y una apariencia socialmente aceptable. Su arco es más silencioso que el de Harold, pero igualmente significativo, culminando en el abrazo incondicional a la forma ogra de Fiona, una vez que la verdad ha salido a la luz. La ambientación de Muy Muy Lejano es una parodia magistral del exceso californiano, una especie de Beverly Hills medieval.
Los nombres de las tiendas, las modas y la obsesión por la fama, evidente en las referencias sutiles a celebridades de Hollywood, crean un telón de fondo que hace que la autenticidad rústica de Shrek resalte aún más. La película sugiere que la pobreza material del pantano es preferible a la pobreza emocional y espiritual de una vida dedicada únicamente a mantener una fachada. Esta crítica al consumismo y la obsesión por el estatus resuena profundamente porque se presenta a través de personajes entrañables y ridículos. El giro en la poción es narrativamente brillante porque es la única manera en que Shrek puede verdaderamente entender la perspectiva de Fiona. Al transformarse, Shrek experimenta el privilegio y la atención que se le niega por ser ogro, y se da cuenta de que esa atención es superficial. Fiona, al ver a Shrek guapo, experimenta la traición de la imagen. Se da cuenta de que su amor se había anclado en la esencia, no en la apariencia superficial. El momento en que Fiona, en su forma humana, se siente incómoda y rechaza el baile con Encantador para buscar a su verdadero amor, es la cumbre de su desarrollo. Ella elige su identidad elegida sobre la identidad impuesta. En retrospectiva, Shrek 2 funciona como una comedia de enredos brillantemente ejecutada que, bajo su superficie cómica y sus referencias a la cultura pop, ofrece una tesis firme sobre la resiliencia del amor frente a la presión de la conformidad. La secuela demuestra que los personajes han crecido, enfrentándose no solo a amenazas externas, sino a las inseguridades internas que surgen cuando el cuento de hadas inicial debe transformarse en una vida real y compleja. La amistad, la aceptación familiar y la elección consciente de la propia identidad son los verdaderos hechizos que funcionan permanentemente en el universo de Shrek. El impacto cultural de Shrek 2 trasciende la mera parodia. Se establece como un comentario sociológico disfrazado de aventura animada. La película no solo parodia los arquetipos de los cuentos de hadas, sino que también satiriza el proceso de asimilación cultural y la dificultad de las parejas interculturales o interclasistas para ser aceptadas por el círculo íntimo del otro. La Casa Real de Far Far Away no es solo un lugar, es una institución que exige la adhesión a sus normas, y Shrek, al entrar en ella, es sometido a un riguroso examen de idoneidad. Su falta de elegancia y su honestidad brutal chocan frontalmente con el lenguaje corporal y la retórica vacía de la corte. Esta fricción es donde la película extrae gran parte de su tensión dramática, porque el público reconoce esa sensación de ser juzgado por no poseer el capital social o cultural adecuado. La figura del hada madrina, con su obsesión por el éxito de su hijo, Encantador, añade una capa de crítica al nepotismo y a la tiranía del plan. Ella no desea la felicidad de Fiona, sino el aseguramiento de una alianza dinástica que consolide su influencia. Su magia, por lo tanto, se utiliza como una herramienta de ingeniería social. Ella no solo lanza hechizos, diseña escenarios para manipular las percepciones públicas y privadas. Su habilidad para convencer al rey Harold de actuar en su contra demuestra un profundo entendimiento de la debilidad humana, la culpa y la deuda. Al explotar la promesa incumplida del rey Harold, la hada madrina expone cómo las instituciones se sostienen, a menudo, sobre secretos y obligaciones sofocantes. La transformación de Shrek y Fiona, lejos de ser un simple recurso narrativo para el espectáculo visual, funciona como un experimento de empatía forzada. Shrek, como humano, experimenta la superficialidad que tanto desprecia. Es aclamado precisamente por las cualidades que antes le costaban la desaprobación. Su incomodidad en la piel atractiva es la clave. Reconoce que esa aceptación no es para él, sino para la máscara que lleva. Fiona, al ver a su esposo transformado y a Encantador como un pretendiente falso, tiene una claridad repentina. La belleza externa se revela como una distracción peligrosa. Ella aprende que el vínculo con Shrek es tan profundo que trasciende la química y el aspecto físico. Es una conexión de almas que han navegado juntos por la fealdad y la duda. El gato con botas, en su redención, ofrece una perspectiva interesante sobre el heroísmo. Su pasado como matón o asesino a sueldo, implícito en su reputación y su porte, se redime no con una gran batalla épica, sino con pequeños actos de lealtad, como compartir el dolor físico o consolar a Burro.
Su transición de amenaza profesional a amigo entrañable se completa con la aceptación de su propia debilidad, simbolizada por la alergia al pelo de burro. En el mundo de Shrek 2, la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerable en compañía de aquellos en quienes se confía. La conclusión, con el baile real interrumpido y la celebración de la imperfección, es un manifiesto cinematográfico. El rechazo al final feliz estandarizado es rotundo. La película sugiere que la vida de pareja, especialmente después de la euforia inicial, requiere trabajo, compromiso y, sobre todo, la valentía de mostrarse sin filtros. Al elegir ser ogros, Shrek y Fiona eligen su realidad compartida, una realidad que, aunque verde y fangosa, está cimentada en el amor mutuo y la aceptación incondicional, un mensaje mucho más potente y duradero que cualquier encantamiento mágico. La persistencia del tema de la familia elegida frente a la familia biológica es un hilo conductor que se tensa con cada escena en muy lejano. Shrek no solo teme no ser lo suficientemente bueno para Fiona, sino que se preocupa por ser una decepción irreparable para sus nuevos suegros, forzando así una dinámica de tensión familiar que resuena con las audiencias adultas. El pantano, el hogar original de Shrek, representa la autonomía y la autenticidad, mientras que el castillo de Far Far Away simboliza el peso de la herencia y la obligación. La película explora cómo las estructuras familiares preexistentes intentan reescribir la narrativa personal de los individuos, un fenómeno común en las relaciones que atraviesan etapas significativas de compromiso. La ambición desmedida de la hada madrina también se puede leer como una crítica a la maternidad sobreprotectora y obsesionada con el estatus. Ella ve a Fiona no como una hija, sino como una inversión estratégica, cuyo destino está ligado al éxito de su propia línea de sangre a través de Encantador. Su frustración no es solo por perder el trono, sino por perder el control absoluto sobre el relato. Es la ejecutiva que ve cómo su producto estrella se desvía del guión de mercadeo. Su crueldad es directamente proporcional a su miedo al fracaso y al olvido, un destino que acecha a cualquier figura de poder que dependa únicamente de la apariencia y el artificio. El arco de Burro se profundiza en su inocencia inquebrantable, sirviendo como la brújula moral y emocional de la película. Su entusiasmo por todo, desde el lujo hasta la perspectiva de convertirse en un caballo más majestuoso, nunca se centra en sí mismo, sino en cómo estos cambios afectarán positivamente a Shrek. Su amistad con el gato con botas es el epítome de cómo las diferencias extremas pueden forjar lazos indestructibles. Burro, ruidoso y torpe, acepta la arrogancia y el secretismo inicial de Puss, ofreciéndole un espacio seguro para la ternura. Esta pareja subraya que la lealtad no necesita lógica ni elegancia para ser poderosa. La transformación de Puss in Boots, de asesino a amigo leal, es gestionada con una sensibilidad notable para un personaje inicialmente introducido como una broma visual. Su pasado como un pícaro que opera en los márgenes de la ley sugiere una vida de soledad y transacciones. El hecho de que solo pueda encontrar un verdadero propósito al proteger a Shrek y Burro y al someterse a situaciones humillantes, como la ya mencionada lucha contra la alergia o su vulnerabilidad ante la poción, demuestra que el verdadero honor se encuentra en el compromiso desinteresado. Su destreza física se convierte en secundaria frente a su recién descubierta inteligencia emocional. Finalmente, el rechazo explícito al final feliz tradicional es el triunfo filosófico de la película. Cuando Shrek y Fiona eligen volver a ser ogros, están afirmando que la felicidad no es un destino predefinido por una hada madrina o por la presión social, sino una elección activa y diaria de amar la realidad imperfecta del otro. La escena del beso, que los devuelve a su estado natural, es un acto de amor radicalmente honesto. Shrek 2 no solo cuenta una historia de amor, sino que ofrece un manual sobre cómo sobrevivir a las expectativas familiares y sociales sin sacrificar la identidad fundamental que se ha forjado con la pareja elegida. La película es un recordatorio de que las mejores historias son aquellas que se escriben fuera de las líneas marcadas por los viejos cuentos. La maestría narrativa de Shrek 2 reside en su habilidad para utilizar la sátira para explorar el doloroso proceso de la negociación matrimonial dentro de un marco familiar tradicionalista. La llegada a Far Far Away expone la fragilidad de la identidad de Shrek
ante el escrutinio público y privado. El ambiente de la corte, con sus miradas veladas y su adhesión ciega a las apariencias, obliga a Shrek a enfrentarse a la posibilidad de que su amor, por muy verdadero que sea, no sea suficiente para superar el estigma asociado a su naturaleza. Esta inseguridad se convierte en el principal combustible de su decisión de buscar la poción, un acto impulsado más por el miedo al rechazo que por un deseo genuino de cambiar. El Rey Harold es un estudio fascinante sobre el conflicto generacional y la sumisión pasiva. Su forma de sapo, revelada al final, no es solo un giro de guión, sino una metáfora perfecta de su vida. Obligado a esconder su verdadera naturaleza para mantener una fachada de poder y respetabilidad cortesana. Su alianza forzada con la hada madrina, basada en viejos favores mágicos, es el precio que paga por intentar asegurar un futuro perfecto para Fiona, demostrando que los intentos de controlar el destino de los hijos a menudo resultan en la propia infelicidad del progenitor. Cuando finalmente rompe su sumisión, lo hace como un ser que ha aceptado su propia imperfección, lo que le confiere la autoridad moral para defender la verdad de su hija. La hada madrina funciona como la gran arquitecta de la ilusión. Su personaje es una advertencia sobre la tiranía de los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento. Su visión para Encantador es tan rígida como la que ella misma debe mantener para asegurar su propia vigencia. Su resentimiento hacia Shrek no es personal, sino profesional. Shrek es un elemento caótico que amenaza con desmantelar la narrativa pulcra que ella ha pasado años construyendo. Su derrota no es solo física, sino ideológica. El público en la película se niega a comprar su producto empaquetado. En el ámbito de la amistad, la evolución de la pareja burro y gato con botas es la subtrama más tierna. Burro, con su energía inagotable y su necesidad de conexión constante, actúa como un terapeuta involuntario para el gato. Puss, el aventurero endurecido, encuentra en Burro un confidente que no juzga su pasado ni exige heroísmo constante. La química entre ambos se basa en el respeto mutuo, a pesar de sus diferencias abismales de carácter y especie. El gato, que ha vivido de su imagen de matador seductor, encuentra más valor en ser el bufón leal que en ser el pistolero solitario. Su vulnerabilidad es la prueba de que la amistad verdadera requiere desarmarse emocionalmente. El mensaje central de la película, sellado con el rechazo final a la forma humana, es que el verdadero felices para siempre no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentar esos problemas juntos, sin máscaras. Shrek y Fiona eligen activamente su fealdad compartida sobre la belleza solitaria o la belleza impuesta por un engaño. Esta elección consciente es lo que eleva la película de una simple secuela a una declaración audaz sobre la autenticidad en las relaciones modernas. La celebración que sigue en el baile no es solo por el triunfo, sino por la validación de que la norma puede ser redefinida por el amor genuino. La profundidad del diálogo entre la fantasía y la realidad social se manifiesta también en el sutil tratamiento del tiempo y el compromiso. En los cuentos de hadas clásicos, el tiempo se suspende hasta que el beso se da. En Shrek 2, el tiempo cronológico avanza inexorablemente, forzando a los personajes a lidiar con las consecuencias mundanas de sus decisiones mágicas. La luna, que dicta la transformación de Fiona, marca el ritmo de su crisis de identidad, recordándole que la belleza y la monstruosidad no son elecciones binarias, sino espectros constantes. Este manejo temporal añade una urgencia realista a una trama fantástica, obligando a Shrek y Fiona a acelerar su proceso de aceptación mutua, bajo la presión de los reyes y la hada madrina. El rey Harold, en su papel de monarca atrapado, simboliza la presión que las generaciones mayores ejercen sobre las nuevas parejas para que sigan caminos ya trazados, a menudo por razones financieras o de estatus, disfrazadas de amor paternal. Su acto final de desobediencia mágica no solo salva a Shrek, sino que representa la liberación de su propia vida de servidumbre autoimpuesta. Al revelar su verdadera forma de sapo, Harold se une simbólicamente a la comunidad de los marginados, reconociendo que su valor no residía en su apariencia regia, sino en su capacidad de amar incondicionalmente a su hija, sin importar si el yerno es un ogro o un príncipe humanoide. Esta reconciliación familiar es fundamental, pues valida el matrimonio de Shrek y Fiona
ante la autoridad más temida, la del padre. El personaje de Burro, con su deseo de convertirse en un semental, subraya la naturaleza contagiosa de la lealtad. No es que Burro desee ser físicamente más atractivo, desea ser más apto para el mundo sofisticado al que Shrek está siendo arrastrado, o al menos quiere compartir la experiencia con su amigo. Su transformación temporal, llena de una elegancia incómoda, es un sacrificio cómico que refuerza su papel como el mejor amigo que nunca intenta cambiar a quien ama, sino que se adapta a él mismo para ofrecer consuelo. Su relación con Puss in Boots se convierte en una lección de sociabilidad forzada, demostrando que el afecto genuino puede surgir incluso entre especies que están programadas biológicamente para ser antagonistas. La secuencia del enfrentamiento final en el salón de baile, con la música a todo volumen y la intervención de las princesas aliadas, quienes, por cierto, representan una visión más moderna y menos pasiva de la feminidad que la que se ve en versiones anteriores de cuentos. Es una celebración del caos organizado. La lucha contra la hada madrina se gana no con una hazaña mágica superior, sino exponiendo su falsedad ante una audiencia que por primera vez en la película